¿Sabías que los cristianos hemos perdido 3 días de Semana Santa? Y es que pensamos que Semana Santa es la culminación de una historia de dolor, de sufrimiento, de muerte de Jesús, donde terminó derrotado, humillado, crucificado y molido en una cruz. Y por eso pensamos en Cristo como alguien crucificado, sangriente, doliente, con el rostro lleno de dolor por esas espinas y por esos clavos que tiene en las manos y en los pies. Pero lo cierto es que eso es salirse a la mitad de la película, porque Semana Santa no es la historia de la resurrección. Y los cristianos nos hemos perdido todos los días siguientes y en especial el culmen de esta historia, que es el domingo de resurrección, que es la tumba vacía. La imagen de Jesús no tiene que ser la de alguien en una cruz, sino la de alguien que se ha levantado de entre los muertos. Sin embargo, con el paso de la historia, el cristianismo adoró más a la cruz que la esperanza que puso en la tumba vacía. ¿Qué dio por resultado esto? El resultado directo fue que Semana Santa se convirtió en un periodo de aflicción del espíritu o de aflicción de la carne. A este periodo de aflicción de la carne se le dio un nombre en latín que ha llegado hasta nuestros días bajo el término de carnaval. Carnaval significa la aflicción de la carne. Por ahí hay algunas teorías conspirativas de las etimologías que dicen que significa carneaval, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver. El carnaval es la aflicción de la carne provocada por ese Cristo sufriente que, pobrecito, cómo pasó penurias allí en esa cruz y que por lo tanto también nosotros tenemos que afligir nuestro propio cuerpo. Eso dio por resultado que hubiera algunas restricciones para poder disfrutar de los placeres mundanos y carnales, como por ejemplo el comer carne o el beber alcohol. Es decir, empezó a tratar de reprimirse el deseo de la carne durante esta temporada con el fin de imitar o de honrar a ese Cristo sufriente. Y así es como da origen toda la dieta y todas las restricciones de la fecha conocida como Cuaresma, y muy específicamente los viernes, porque Jesús murió un viernes. Entonces, en memoria de ese Jesús sufriente, tenemos que restringirnos de todos los placeres de la carne. Lo cierto es que comer carne o no es una decisión que cada uno puede tener y no tendría por qué tener algún valor específico para la fe. En todo caso, lo importante no es dejar de comer carne, sino dejar de hacer cosas malas, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de discriminar, dejar de tratar de quitarle a otras personas sus derechos. Eso sí sería algo muy importante que los cristianos pudieran hacer, y no solamente en los tiempos de Cuaresma, sino a lo largo de todo el año. Pero precisamente como el énfasis se ha puesto en la cruz y en ese Cristo crucificado y doliente, es que pensamos que estos son días como de tristeza. Y ay de aquellos que se van a la playa, se van de vacaciones o gozan la vida, porque parece que no están honrando a Jesús como se debe. Sin embargo, si lo pensamos un poco más detenidamente, la única razón por la cual Cristo murió es para que posteriormente de ese viernes, el domingo, muy temprano, pudiera resucitar. Y resucitar en la carne, porque incluso le dijo a sus discípulos: tóquenme, vean, no soy un fantasma. La carne de Jesús, el cuerpo de Jesús fue el que resucitó. Y si hoy pensamos en un Cristo que se encuentra en los cielos, espera de su segunda venida, ese no es un Cristo espiritual, es un Cristo en
cuerpo, con un cuerpo. ¿Cuál es la enseñanza, por lo tanto, de todo esto? La enseñanza es que si cambiamos ese cristianismo de la cruz por un cristianismo de la resurrección, por un cristianismo de la tumba vacía, estas fechas de Semana Santa no tendríamos por qué afligir nuestra carne, ni tendríamos por qué darnos golpes de pecho, latigazos o llegar a abstenciones de cosas que nos causen gusto. En realidad sería todo lo contrario, sería el disfrute y el gozo del propio cuerpo que Cristo mismo reivindicó al momento de resucitar corpóreamente. De esta manera, el cristianismo tendría un rostro muy distinto. No tendría un rostro de aflicción y de ayunos, sino que tendría un rostro de alegría, un compromiso no solamente con mi propio cuerpo, sino con el cuerpo de las demás personas, para honrarlos, para respetarlos también. Y de esta manera, me parece, haríamos muchísimo mejor al mundo que únicamente comiendo puro pescado en Cuaresma. Ahora, también comprendamos un poco históricamente cómo es que llegamos a este punto y por qué celebramos como celebramos. La Semana Santa se calcula cada año a partir de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Por eso varían tanto las fechas y puede ser entre mediados de marzo y mediados de abril. No es una fecha exacta. También esto tiene que ver porque en aquellos tiempos no prevalecía un calendario solar, sino que de hecho lo que prevalecía era un calendario lunar, y por eso el 15 de Nisan, que es la fecha judía de la Pascua, también va variando cada año, lo mismo que la Semana Mayor. Ahora, esto dentro de las iglesias cristianas occidentales, porque en las iglesias cristianas orientales tienen un calendario distinto. Sin embargo, en este año 2025 sí se juntó. Se juntó tanto la Semana Santa de los cristianos occidentales con la fecha de Semana Santa de los cristianos orientales. Entonces estamos celebrando también junto con los judíos su respectiva Pascua, una celebración global. Creo que es un año en ese sentido que tiene que hablarnos de unidad y que tiene que hablarnos de alegría, pero sobre todo tiene que hablarnos de la tumba vacía, no del rostro sufriente de Cristo, sino del semblante triunfante del resucitado. Ese tendría que ser nuestro ánimo. Claro, si tú de buena voluntad y de todo corazón quieres hacer alguna dieta, algún ayuno, no quieres comer carne, por supuesto que si es para tu beneficio y te satisface y te ayuda a crecer espiritualmente, está perfecto que lo hagas. Pero si lo que quieres es aprovechar estos días para ir con la familia, para pasear, estar en el mar, estar en la playa, escalando una montaña o simplemente descansando en tu casa para reposo de tu cuerpo, también en esa alegría, diversión y esparcimiento, también estás honrando a Cristo, porque estás cuidando tu cuerpo, que es una figuración de ese cuerpo del Cristo resucitado. ¿Sabes todo lo que Jesús sufrió en la cruz? Jesús en la cruz derramó su sangre por los latigazos que sufría en su espalda de parte de los soldados romanos. Unos látigos que tenían huesitos en forma de gancho que le arrancaban la piel y le molían los huesos de la espalda. Jesús murió en la cruz de forma sufriente porque fue atravesado por clavos que pueden tener hasta 3 pulgadas de diámetro y que traspasaron sus manos y traspasaron sus pies. A Jesús en la cruz no le dejaron tomar agua, también murió de deshidratación. La corona de espinas que le pusieron fue encajada a palos en su cráneo, rompiendo todos los vasos sanguíneos que ya, de hecho, se encontraban lastimados, porque en su oración en Getsemaní, él había sudado sangre. Jesús en la cruz fue asesinado al romperle las piernas y no permitirle respirar más para que sufriera una terrible asfixia. Y además de eso, ¿te has puesto a pensar en lo terrible de esta historia? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el morbo nos gana y queremos hacerle esta autopsia a Jesús? ¿Qué somos? ¿Quentin Tarantino?
¿Por qué estamos buscando mostrar a Jesús tan doliente y ensangrentado con todos los golpes que sufrió? ¿Cuál es la razón de tanto morbo? Yo quiero invitarte a que cambiemos la visión que tenemos de Jesús. Y quiero decirte algo, no hace falta que Jesús haya sufrido en su cuerpo infinitamente más que cualquier otro ser humano para que su poder se manifieste. Pretender hacer eso es más una cuestión de sadismo que realmente de fe. No necesitas ser un sádico para ser cristiano. No necesitas mirar a Jesús a través de todo ese sufrimiento y dolor. Es más, ante una muerte tan terrible como la que sufrió Jesús, lo mínimo que podríamos guardar es un poco de respeto. Y si realmente Jesús es alguien importante para nosotros, no estaríamos escarbando hasta el infinito en esa autopsia para saber cuánto sufrió. El sufrimiento de Jesús, de hecho, no nos salva. Todo ese cuadro de autopsia clínico o médico de Jesús en la cruz no es el que nos salva, porque con su muerte Jesús no nos salvó. Su sufrimiento no es el responsable de nuestra salvación, porque la muerte en la cruz apenas es la mitad de la historia. La historia completa se vive ante el domingo de resurrección y se vive asistiendo junto con María Magdalena y el resto de aquellas mujeres a la tumba vacía, a encontrarnos con el Jesús no sufriente, no con el pobrecito que lo molieron a palos, sino con el Jesús poderoso que se levantó de entre los muertos, habiendo derrotado al mismísimo Satanás y roto las puertas del infierno. Ese es el Jesús que realmente nos salva. No un Jesús clavado de manos, sino el Jesús que anda, el Jesús que comparte el pan con los caminantes de Emaús y el Jesús que asciende a los cielos. El cuadro clínico de la crucifixión de Jesús además es bastante especulativo. No podemos tener 100% una certeza de que haya sufrido de esa manera ni de que haya sido de esa manera, porque los vestigios históricos y arqueológicos no nos permiten una reconstrucción tan precisa. Es únicamente, como ya he dicho, para satisfacer el morbo de muchas personas. Dejemos de pensar en si Jesús fue golpeado por esos huesitos con forma de gancho y mejor pensemos en cuál fue el rostro de Jesús una vez que ya se encontraba afuera de esa tumba. Te invito a que como creyentes dejemos de pensar en Jesús como aquel pobre personaje que fue ultrajado por los seres humanos y pensemos más en Jesús como el Hijo de Dios triunfante que se levantó de entre los muertos. Yo soy Raúl Méndez de Mis Tiriches Teológicos y te encuentras en Buena Nueva.